Vamos a la palabra de nuestro Señor, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 33. Tomó consigo, está hablando de Jesucristo, Jesús está en el monte Getsemaní, previo a la cruz, y dice la palabra, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias al Señor y gracias también a ti que te pones de pie para poder darle una honra a la palabra del Señor. ¿Puedes tomar tu lugar? Yo no sé cuántos de ustedes tengan planes de ir a vacacionar. Y bueno, si has tenido a tus hijos ahí y has estado planeando ir a la playa o ir de vacaciones, yo quisiera recomendarte que tomes en cuenta algunas cosas. Porque si vas a ir a la playa, quisiera pedirte que pongas mucho cuidado si entras a la playa. Si vas, por ejemplo, a las playas aquí de Acapulco o a las playas de no sé, de Vallarta o de Cancún, que pongas mucho cuidado, porque si te metes unos pocos metros al agua, tienes que estar muy atento porque te puede salir un tiburón, y si te sale un tiburón, pues obviamente tienes que poner mucho cuidado, tienes que aprender cómo tienes que enfrentar un tiburón. Sería bueno que consigas un manual de cómo enfrentar un tiburón para poder golpear a un tiburón. Dicen que si lo golpeas en la nariz o en los ojos o en las branquias, ¿verdad? Entonces tienes que estar preparado. Ahora, si tú lo prefieres, pues no te metas a la playa, mejor quédate en la orilla y nada más te mojas los pies. Pero te quiero pedir que pongas cuidado, porque si te mojas los pies, tienes que poner cuidado que no esté muy fría el agua, porque no vaya a ser que te puedas resfriar. Entonces, la única alternativa es que tal vez lleves un calentador y trates de calentar el mar un poquito antes de entrar al agua. Aunque bueno, si llevas un calentador de esos que son eléctricos, tienes que poner mucho cuidado porque tienes que esperar primero a que se caliente el agua, porque si metes el calentador eléctrico te puedes electrocutar. Mejor sería que te quedes en el hotel, mejor sería que no bajes a la playa y no te mojes los pies, no te vayas a resfriar. Pero bueno, si te quedas en el hotel tienes que preguntar muy bien con qué están hechos los alimentos del buffet, porque no vaya a ser que haya alguna clase de alergénico que te pueda causar urticaria o te pueda causar un malestar estomacal, y sería muy triste que estando en la playa te vayas a enfermar el estómago y no puedas hacer nada, ¿verdad? Sería mejor que no comas del buffet, mejor no comas del buffet, mejor no bajes al buffet y quédate en tu cuarto y pide algo a la carta. Pero bueno, asegúrate que donde estés en el cuarto tenga varias cerraduras, que tenga unas 3 o 4 o 5 cerraduras, porque no vaya a ser que en la noche entren algunos vándalos, ¿verdad? Y quisieran golpear tu puerta y derribar tu puerta y te vayan a robar tus pertenencias y tu maleta. Mejor sería que no viajaras, mejor quédate en tu casa, porque además, piénsalo por un momento, si viajas y vuelas y quieres tomar un vuelo, ¿qué tal que el vuelo que tomas es secuestrado por terroristas y ponen una bomba en el vuelo en el que tú viajas? Entonces sería mejor que no tomes el vuelo y mejor te quedes en tu casa. Y si te quedas en tu casa, pues tienes que pensar muy bien qué vas a hacer con el dinero que pensabas invertir para irte de vacaciones. La buena noticia es que te ahorraste todo ese dinero, ya no lo gastaste, ¿verdad? Ya no te arriesgaste a los terroristas, te libraste de una intoxicación, te libraste de que se metieran a tu cuarto del hotel y te dejaran sin maletas. Qué bueno que te libraste de que te fueras a dar un resfriado por el agua fría del mar, pero lo más importante es que te libraste de que el tiburón te mordiera un brazo. Pero ¿qué vas a hacer con todo ese dinero que te ahorraste? Hay que hacer algo, ese dinero tienes que tal vez ahorrarlo. Puedes ahorrar ese dinero, y una buena idea es meterlo en el banco, ¿no? Meterlo en el banco para que te den intereses. Solo que piénsalo bien, no vaya a ser que venga una crisis, y si viene una crisis, entonces puede colapsar el sistema financiero de México y te vas a quedar sin dinero.
Mejor inviértelo en la bolsa, algo que no tenga dependencia tanto de un país donde no sabemos qué vaya a pasar con las ideas que de repente se le ocurran a los gobernadores del país donde estamos, donde supuestamente estamos en rojo según la hospitalización, pero estamos en verde según toda la gente que anda en la calle. Así que mejor mételo en la bolsa. Solo que piénsalo bien, porque también la bolsa de Nueva York en los años 20 quebró y puede volver a pasar. Recuerda que ya estamos entrando a los 20 otra vez, 100 años después, así que se puede volver a repetir la historia y puede quebrar la bolsa y te vas a quedar sin nada. Así que mejor guarda tu dinero en el colchón. Es mejor que lo guardes en el colchón. Bueno, pero solo asegúrate de que no se vaya a incendiar tu casa, porque si se incendia tu casa, pues entonces se va a quemar el colchón. Y si se quema el colchón, pues te vas a quedar sin dinero. Un dinero que estabas guardando para tu vejez o que pudieras guardar para tu vejez. Y si ese dinero era para tu vejez, pues entonces podrías pensar que tendrías una vejez segura con tus hijos, con tu esposa. Solo que aquí hay algo que hay que pensar muy bien, porque si no tienes dinero para tu vejez, pues que se quemó en el colchón, pues ¿cómo les vas a dar de comer a tus hijos cuando llegues a la vejez? ¿Qué les vas a dejar a tus hijos y a tu esposa cuando ya seas anciano? Mejor sería que no tengas hijos. Mejor no tengas hijos porque no vas a poder sostenerlos. Pero bueno, la única manera en que no tengas hijos es que no te cases. Y eso es bueno, porque si te casas pues vas a tener muchos problemas, imagínate la esposa cuando no tengas dinero porque se te quemó en el colchón, se va a divorciar de ti y es muy doloroso un divorcio. Mejor no exponerte al dolor de un divorcio, porque realmente es algo desastroso. Pero vas a llegar muy solo a la vejez. Así que una buena idea sería comprarte un perro. Comprarte un perro para que puedas no estar tan solo cuando llegues a la vejez. Solo que me pregunto con qué le vas a dar de comer al perro si se te quemó el dinero en el colchón. Eso es algo que sí debería de preocuparte. Y cuando llegues a viejo y si llegas con un perro, pues debes de pensar, porque quizá tengas demencia senil y al perro vas a tener que abandonarlo. Aunque llegues acompañado del pobre perro, cuando salgas a la calle y no te acuerdes cómo regreses a tu casa, el perro se va a quedar allí sin que nadie que le dé de comer y se va a morir de hambre. Mejor no tengas perro. Pienso que es mejor no tener perro. Pero cuando llegues a viejo y tengas demencia senil, no te acuerdes dónde dejaste tus llaves ni en qué dirección vives, pues va a ser muy triste que terminemos o que termines tú, ¿verdad? Porque estamos hablando de tu vida. Que termines en las calles esperando que alguien más se compadezca de ti y te dé de comer. Así que qué triste vida la que nos espera. Todo esto, hermano, ¿sabes cómo le podemos llamar? Podemos llamarle hoy los dragones del temor. Yo no sé cuántos saben qué es un dragón. ¿Cuántos niños saben qué es un dragón? Hablando de que hoy hay niños, ¿saben qué es un dragón? Pues los dragones, hermano, ¿son qué? Son monstruos, ¿verdad? Pero los dragones, hermano, habitan en los closets. Los dragones habitan detrás de las puertas de los closets. Están escondidos ahí, en las cuevas de nuestra mente, en las cuevas de nuestro corazón. Y necesitan ser alimentados. Y todos los días, sin que nos demos cuenta, los alimentamos. Algunos más, otros menos. Son como el dragón de ese capítulo agregado en el libro de Daniel. Yo siempre he pensado, hermano, que los capítulos agregados o los libros agregados o que se encuentran en la Biblia que la Iglesia Católica usa, la Biblia Católica Romana, siempre he pensado que Dios permitió que estén en ese lugar ahí en donde los católicos tienen que leer esos capítulos. Mira, hay un debate tremendo, dicho así como que al margen,
Porque los católicos nos dicen a nosotros, los protestantes, es que ustedes le quitaron capítulos a la Biblia. ¿Y sabes qué les contesto yo cuando me dicen eso? Ojalá y tú leyeras esos capítulos o esos libros agregados a la Biblia que tú dices que tienen ustedes. Ojalá los leyeran, porque si leyeran solamente esos capítulos o libros agregados, seguramente abandonarían toda su idolatría que tienen en la iglesia. Así que, ¿por qué los protestantes no tenemos todos esos libros? Hay razones históricas que no voy a explicar ahorita. Creo que la recomendación cuando nos digan ¿por qué ustedes tienen libros de menos y por qué no tienen libros de más? Eso es un gran problema. Deberíamos decirlo, te recomiendo que antes de venir a reclamarme, leas los que tú tienes. Como es el capítulo agregado de Daniel, tú sabes que Daniel tiene 12 capítulos, le agregaron 2 capítulos más o 3, y uno de esos capítulos se llama Bel y el dragón. Y precisamente es un libro que habla sobre la idolatría y contra la idolatría. A tal punto, hermano, que encuentras un Daniel que se ríe, literalmente dice ahí que se ríe de la idolatría y se burla de la idolatría, donde el propio rey le dice a Daniel, ¿tú por qué no adoras a Bel y al dragón? Y Daniel riéndose, lee si tú puedes, llegando a tu casa, busca una Biblia que tenga estos capítulos, riéndose dice que no, dice, yo no puedo adorar imágenes, yo no soy idólatra, porque yo sí conozco a un Dios vivo. Y el rey asirio le dice, ¿acaso crees que Bel, que era una imagen de un ídolo, acaso crees que Bel y el dragón no son dioses vivos? Y Daniel una vez más se ríe y dice, no, no son dioses vivos, el único Dios vivo es el creador de los cielos y de la tierra. Esos son dioses muertos, son dioses falsos. Y entonces el rey le dice, entonces, ¿cómo te explicas que coman? Y él le dice, esos no comen, porque resulta, hermano, que había un altar en una cueva, en un lugar elevado, a Bel y al dragón. Y entonces decían que si no se les daba de comer a Bel y al dragón, entonces iban a morir. La furia del dragón iba a venir contra de ellos y los iba a destruir. Así que ellos le llevaban cada cierto tiempo, le llevaban comida, y más cuando miraban que había luz, fuego que salía de ahí de la cueva. Entonces ellos decían, el dragón, no hay que hacer enojar al dragón. Pero ellos no le llevaban la comida, sino que se las entregaban así de lejos y cerraban la puerta para que el dragón no saliera. Y la historia dice, hermano, que cuando el rey asirio le dijo, ¿cómo te atreves a decir que no está vivo? Demuéstrame que no está vivo. Y entonces, bueno, te cuento la historia muy rápido, la vas a leer tú con calma, pero dice que Daniel virtió ceniza que le pidió a unos jóvenes, interesante que hayan sido jóvenes, me gusta que diga que sean jóvenes, que le creyeron a Daniel, que estaban en la sintonía de Daniel en el hecho de que solo había un Dios vivo, que era el Dios creador de los cielos y la tierra, que no habita en imágenes talladas. Entonces, hermanos, los jóvenes se metieron a la cueva y sin que nadie se diera cuenta, virtieron ceniza en el piso. Y cuando vino la siguiente ocasión en donde les pidieron comida a todo el pueblo y les llevaban ahí comida y cerraron la puerta para que el dragón no se los tragara, al otro día llegó Daniel con el rey, abrieron las puertas y vieron que, como siempre, la comida no estaba, ya se la habían llevado. Así que el rey le dijo, ya ves, Daniel, sí está vivo, mira, se comió todo. Y entonces Daniel dice, observa bien, mira bien, rey, pon atención a tu alrededor. Y el rey decía, ¿qué no ves? Están vivos. Y dijo, observa al piso. Y entonces vio las huellas tanto de hombres como de mujeres como de niños. Y entonces se preguntó, ¿qué es esto? Bueno, se dieron cuenta que detrás del altar o detrás de la imagen estaban los sacerdotes de Bel con sus esposas y con sus hijos, comiendo hasta hartarse. ¿Qué crees que hizo el rey? Se llenó de enojo, mandó llamar a los sacerdotes, a las mujeres, a los niños y los mató. Y declaró que el único Dios verdadero era el Dios de Daniel. Bueno, hermano amado, ese dragón que estaba ahí en la cueva de ese altar falso de Daniel es un dragón que sigue estando en los closets de nuestras vidas, que sigue estando en las cuevas de nuestras mentes. Y hace, hermano, que esos temores se acrecenten, nos dominen, nos aplasten.
nos acorralen, hermano. Son temores que están ahí en nuestra mente, temores financieros, temores en relación a los hijos, temores al trabajo, temores en cuanto a nuestra salud, temores en cuanto a nuestra seguridad, temores en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Y esos temores, hermanos, si nosotros no aprendemos en el nombre de Jesús a enfrentarlos, van a terminar convirtiéndose en terribles dragones que van a dominar nuestro tiempo, van a tomar control de nuestras decisiones, van a tomar control de nuestras emociones. Y tenemos que buscar el auxilio del Señor para poder enfrentarlos. Si nosotros no hacemos algo con esos temores y no los detectamos, hermano, van a terminar causando una parálisis y una enfermedad crónica en algunas áreas o en todas las áreas de nuestra vida. Creo que hay un momento donde el temor o cualquier clase de temor tiene que ser atendido, pero con prudencia. La palabra nos llama a la prudencia, la palabra nos invita al cuidado, la palabra nos invita a la atención. Pero cuando nosotros hacemos de lado la prudencia, podemos terminar en la paranoia. ¿Entendemos todos los que es eso? En la obsesión. Y es ahí donde hay un peligro, porque la prudencia, hermano, cuando nosotros tenemos prudencia en nuestras vidas, vamos a ponernos el cinturón de seguridad, ¿verdad? Pero cuando se convierte ese temor y en vez de tratarlo con prudencia se convierte en paranoia, sencillamente no vamos a subir al automóvil. La prudencia, hermano, nos dice que ante el COVID nos lavemos las manos y nos pongamos tapabocas. Eso es prudencia. Pero la paranoia, hermano, nos va a decir que no salgamos de nuestra casa y que nos enclaustremos, hermano, a lodo y piedra. Y sabes tú, hermano, que eso hace que las defensas bajen. Sabes tú que estar encerrados de manera constante hace que nuestro sistema inmune se haga débil, y lo que necesitamos es que el sistema inmune se haga fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a todos los lugares donde hay gente? No, vamos a ser prudentes y vamos a lavarnos las manos, usar tapabocas y evitar al máximo lugares donde estén demasiado conglomerados. Nos vamos a exponer al sol para que nos dé vitamina D, que también eso ayuda al sistema inmune. Vamos a tomar muchos líquidos, todo aquello que sea prudente, pero sin caer en paranoia. La prudencia nos dice que hay que ahorrar para la vejez, que eso es sabio. Sin embargo, hermano, la paranoia hace que se conviertan las personas o nos podamos convertir en acumuladores de basura. Y pensemos, esto es para mi vejez y esto es para mi vejez, y en vez de ahorrar, terminemos acumulando basura. La prudencia, hermano, hace planes y se prepara. La propia palabra dice que el sabio se prepara para el futuro. La mujer sabia, dice el Proverbios 31, hace planes para el futuro, literalmente así lo dice. Entonces es bueno hacer planes para el futuro. Pero la paranoia nos lleva al pánico. No hacer planes para tener un futuro seguro, sino nos hace tener pánico acerca del futuro. Te lo pongo así. La prudencia, hermano, nos dice que hay que ahorrar para que podamos tener una despensa constante cuando seamos tal vez ancianos. Pero la paranoia hace que llenemos un sótano de latas, de encurtidos. Y es tal el pánico que no queremos usar ni una sola de esas latas que tenemos ahí debajo en el sótano. Y tal vez hoy, que estoy pasando un momento difícil, en vez de bajar al sótano y usar una de esas latas de frijoles y comérmela el día de hoy, que tal vez estoy pasando por un momento de escasez, me dice no, porque esas latas de frijoles son para mi vejez, y prefiero hoy pasar hambre teniendo una alacena llena de latas de frijoles que son para mi vejez. Eso se llama pánico. La prudencia nos dice que si vamos a entrar a alta mar en una lancha y no sé nadar bien o no sé nadar, la prudencia me dice, bueno, vamos a usar un chaleco salvavidas y disfrutemos el paseo, ¿verdad? Pero la paranoia me dice que no, que mejor me quede en la seguridad de la playa y no me arriesgue. Entonces, hermano, hay un temor, una
una forma de temor que puede ser, lo voy a decir con mucho cuidado, así entre comillas, sano hasta cierto punto. Media vez y no se convierte en un dragón. Media vez no se convierta en un monstruo acechándonos y poniéndonos limitaciones en nuestra vida. Los miedos son reales, hermano, y pueden estar motivados por preocupaciones que son legítimas. Ya hablamos de la preocupación la semana pasada, que también digo que es hermana del temor, porque la preocupación puede tomar nuestra mente, puede dominar nuestra mente, hermano, y también, hermano, ponernos frenos. Pero aunque puedan estar naciendo de preocupaciones legítimas, si nosotros no las enfrentamos, no enfrentamos los miedos con las armas del Señor, esos monstruos que no han sido invitados, esos monstruos que nos pueden, hermano, la prudencia te dice cuida a tus hijos, pero el pánico va a hacer que aunque tu hijo tenga 30 años no quieras que salga de la casa, ¿verdad? Entonces, hermano, son monstruos que no están invitados y que están allí acechándonos constantemente detrás de nuestros closets mentales. Ahora alguien dirá, pero eso no debería tenerlo un cristiano. Alguien dirá, un cristiano que tiene miedo, yo creo que ese ni cristiano es. Alguien pudiera incluso tener miedo de tener miedo porque va a ser cuestionado en su fe. Alguien pudiera tener miedo de que los demás sepan que tienen miedo porque van a decir, ¿cómo es posible que sepan que yo soy cristiano y tengo estas clases de miedo? Así que vamos a portarnos muy machos. Vamos a comportarnos de manera muy cristiano. Yo soy cristiano maduro, así que yo no tengo miedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluyita. Y tenemos miedo de tener miedo, o tenemos miedo de que sepan que tenemos miedo. Pero ¿qué pasa cuando ves un pasaje como el que acabamos de leer, donde dice la palabra que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho? ¿Qué piensas en eso? Comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. ¿No es acaso la aflicción y la angustia sentimientos que surgen cuando tenemos preocupación excesiva o tenemos un temor que nos paraliza? ¿No es acaso la angustia y la aflicción sentimientos que surgen de manera natural, a veces sin siquiera pensarlo? Y cuando nosotros nos imaginamos un Jesús que tenía el rostro pálido, que tenía los ojos muy abiertos a causa de lo que estaba pasando, nosotros decimos, no, esa imagen de Jesús no puede ser así. Jesús no pudo haber estado pálido, y nos negamos a esa imagen. Pero cuando vemos varias Biblias o varias versiones de la Biblia y nos encontramos con pasajes que dicen, por ejemplo, que estaba aquí anoté algunas expresiones que mencionan algunas versiones de la Biblia. Mira, algunas Biblias traducen que tuvo terror, otras dicen que estuvo deprimido y confundido, otras traducen estaba triste y angustiado, y otras traducen estaba triste, pero muy triste, como para enfatizar, ¿verdad? Que no era una tristeza común y corriente, era muy triste. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús tuvo un momento de gran temor y angustia. No se trataba de algo pequeño o trivial. Era un verdadero dragón que estaba ahí, a tal punto que la Biblia dice que sudaba grandes gotas de sangre. Hermano, eso no es ficción. Las grandes gotas de sangre es una enfermedad poco común, o no una enfermedad, es una condición del cuerpo poco común, pero que está científicamente documentado que puede ocurrir cuando se encuentra uno a una situación de un gran estrés. Y Jesús se encontraba en ese terrible estrés por el dragón, por el monstruo, por el temor que estaba afligiendo su alma. Recuerda que el Señor fue hombre, 100% hombre, aunque era Dios, 100% Dios. Y en esa humanidad, hermano, dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que ser tentado, tenía que ser probado también con el temor. Como nosotros somos tentados o probados con el temor, Él tenía que serlo también. Y estando en ese temor, se presentó ante Dios, ante el Padre, para manifestar lo que estaba ocurriendo. Hermano, no nos gusta la imagen del Jesús postrado, lleno de miedo,
o de temor. Preferimos mejor al Jesús que camina en el mar. Preferimos mejor al Jesús que calma las tempestades. Todos están llenos de miedo, llenos de terror, incluso diciendo: ¡Hey Jesús, no tienes cuidado de nosotros que perecemos! Y Jesús con voz de mando, con voz de autoridad, reprendiendo a los mares, a las tormentas. Ese es el Jesús que nos gusta mirar. El Jesús, hermano, que multiplica los panes. El Jesús, hermano, que está al borde del despeñadero y con firmeza pasa por el medio de las multitudes. Pero no el Jesús que tiene miedo. Pero hermano amado, cuando vemos al Cristo, a Jesús, que está lleno de temor, podemos nosotros identificarnos con Él y aprender. Aprendamos de Jesús hoy, esta mañana. ¿Cómo enfrentó el temor? Ahora, por principio, hermano, ¿qué es lo que lo llenó de temor? ¿Cuál era? Porque la primera pregunta es: ¿cuál era el dragón? ¿Cuál era el temor de Jesús? Bueno, la Biblia dice que tenía que ver con una copa. Obviamente Jesucristo estaba teniendo temor de una copa que Él conocía como Dios, porque Él era Dios. Así que era una copa que estaba haciendo referencia a lo que ya se había anunciado. Ya se había anunciado esa copa, ya se había dicho qué copa se trataba, ya se había anunciado de qué clase de copa vendría que causaría tanto terror. Dice Isaías 51:22: así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Mira lo que dice el Señor, le dice a su pueblo: no beberás de la copa del furor o la copa de la furia. No beberás nunca de esa copa, la copa del vértigo, la copa de la confusión. Entonces, hermano, ya se anunciaba que el pueblo de Dios no bebería de una copa de furia. Ahora, ¿de cuál furia? La furia de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús le tuvo miedo a esa copa si el Señor dijo que su pueblo nunca más la bebería? Porque la única manera para que el pueblo de Dios no bebiera la copa de la furia es que alguien más la bebiera. Y Dios dijo: tú, hijo amado, tú vas a beber la copa de la furia para que este pueblo sea librado de esa furia. Para que este pueblo no sufra la ira, no sufra la furia, no sufra la confusión eterna, tendrás que beberla. Y hermano amado, Jesús, recuerda, hombre, pero también Jesús o Jesucristo, Dios. Él sabía cómo era esa copa, porque en su estado como Dios, en su naturaleza de Dios o divina, Él sabía cómo se había preparado esa copa. Él estuvo cuando se decidió: esta es la copa de la furia de Dios, y vamos a poner todo lo que tenga que estar ahí: condenación de pecados, muerte eterna, infierno, fuego que no se apaga, destrucción eterna del alma, alejamiento de Dios, alejamiento de la gracia, perpetuamente. Para más explicación, Jeremías nos dice algo al respecto. Jeremías 25:15. Jeremías 25:15. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino de la ira, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Hermano, Jeremías, hermano, lo que está diciendo es: esta copa sí la van a beber estas naciones. Todas las naciones del mundo van a beber la copa de mi furia, y va a ser destrucción, y va a ser aniquilación. Y ya dijimos, la única manera de escapar de esta copa de destrucción masiva es que otro la beba. Y esa copa, hermano, Jesús la bebió. Por eso es que Jesús, hermano, temblaba, porque Él sabía que con esa copa la furia, la ira de Dios iba a venir entera sobre de Él, para que no cayera sobre el resto de la humanidad. Pero no te equivoques,
porque todavía la copa de la ira de Dios está reservada. Pero si ya Jesús la bebió, pero la bebió para todos aquellos que sean arropados por su redención. Todos aquellos que hemos venido a Jesús, Él ya bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Pero todavía esa copa de ira dice que tiene que ser bebida por aquellos que no estén debajo de las alas de Jesús. Ya sabemos cuál era el temor, la copa de la ira, que tenía que beberla. La ira del Padre completa, entera, caería sobre de Él. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesucristo esto? Porque aquí está la enseñanza para nosotros. Hermano, quiero que abras tu Biblia otra vez ahí en Marcos 14. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 35 dice: yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasase de él aquella hora. Él sabía que la copa se iba a cumplir en la cruz. Cuando Jesús bebe del cáliz que le dan, o de la bebida que le dan estando en la cruz, fue un símbolo para darnos a entender que Él estaba bebiendo la copa de la ira de Dios, mientras Él bebía la copa de la ira de los hombres. Porque cuando Él bebe esa copa que le dan, esa posta que le dan, vinagre mezclado con huevo, ahora sabemos que esa era la bebida que les daban a los crucificados para tratar de adormecerlos. Cuando Él bebe de aquella bebida, era la bebida de la ira de los hombres, la bebida que simbolizaba la ira de la religión, de los gobiernos, de la humanidad, el salvajismo de la humanidad y la venganza del género humano. Pero en realidad esa copa, hermano, dice que la prueba y la escupe, pero es un símbolo de que la copa de la ira de Dios sí la iba a beber. Más tarde le dan a beber otra bebida. Lucas es el único que nos narra que 2 veces bebió en la cruz. Hubo 2 bebidas en la cruz. La primera fue esta bebida de vinagre mezclada con huevo, que es la que escupe. Pero la otra bebida que sí al parecer sí la traga, fue una copa de vinagre puro, o una bebida de vinagre puro. Esa sí la bebe. Y después de beberla es cuando dice: consumado es. Hasta que bebe el vinagre puro es cuando declara: consumado es, porque era la figura de que ahora la copa de la ira de Dios la iba a beber, y cuando Él bebiera y aceptara el pecado de toda la humanidad, llevarlo en sus brazos, llevarlo en la cruz del Calvario para redención de todos aquellos que miráramos la cruz, entonces consumado es. Se pagó el castigo, se pagó el precio. Consumado es. Pero ¿cómo enfrenta todo eso en el Getsemaní? Lo primero que hace es orar. Hermano amado, nos cuesta mucho orar. ¿Sabes por qué los dragones están ahí golpeando la puerta? ¿Sabes por qué los miedos están ahí todo el día en las mañanas agobiándonos? ¿Sabes por qué pasamos a veces semanas, días? Hay personas que viven con años de depresión, y la depresión es un miedo, hermano, constante en el alma, que no podemos superar. Son monstruos, dragones que nos persiguen de años y que están caminando con nosotros, hermano, y no podemos superar. ¿Por qué pasa eso? Porque nos cuesta orar. El primer medio de gracia que estudiamos, ahora que estudiamos los medios de gracia, y que mucho me temo que para muchos fue sencillamente: ay, sí, qué bonito el pastor que nos quiere enseñar esas cosas que a mí no me sirven de nada. Ojalá, hermano, alguno pueda decir: quiero probar de qué sirve la oración, quiero probar de qué sirve leer mi Biblia todos los días, quiero probar de qué sirve congregarme con un corazón entusiasta, quiero probar de qué sirve que interceda por mi prójimo y por sus necesidades. Quiero probar de qué sirve que yo pueda meditar en su palabra y reflexionar en ella con atención y dedicación. Pero, hermano amado, Jesucristo usa un medio de gracia: ora. Ahora yo quiero que notes, hermano, porque muchos saben por qué no oran, porque dicen: no sé orar. Muchos dicen: es que no me salen las palabras.
Muchos dicen, ay, el hermano fulano, ese sí ora bien bonito, el anciano sutano, ese sí ora bien hermoso. Yo no sé orar. Y pensamos que la oración deben ser palabras sofisticadas o palabras bien elaboradas. Y aunque la palabra nos enseña que podemos orar de manera bíblica, es decir, citar la palabra de Dios, y la única manera de orar con la Biblia es conociendo la Biblia, al final Jesús, hermano, cuando está en medio del temor, no usa una oración donde cite ningún texto de la Biblia. La oración que Jesús hace en medio del temor en que se encuentra, de esa angustia terrible, no es citar ningún salmo, no cita ningún profeta, aunque podía hacerlo, porque él se sabía la Biblia entera. Pero ¿qué es lo que hace? Una oración sincera, una oración honesta. Hermano, Jesucristo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue franco, fue directo, fue al grano. No usó palabras rebuscadas propias de la religión. No usó palabras elocuentes propias de los soberbios. Fue directo y al grano. Cuando tengas miedo, ve directo al asunto. No pienses, es que tengo que orar 1 hora y me siento tan afligido, tan agobiado. Hermano, el Señor escucha oraciones cortas, pero que son directas y que son honestas. Vale más una oración en el trabajo cuando recibiste una mala noticia y te metes al baño y en el baño cierras la puerta y dices, Señor, qué mala noticia, estoy en riesgo de perder mi trabajo, ayúdame. Es mejor esa oración honesta, sincera, en un momento donde tu corazón necesita decir tu temor, a que estés esperando tener 1 hora, 5 horas, a que estés esperando la velada de oración de tu iglesia. Jesús no fue con palabras rebuscadas. ¿Sabes cómo fue? Fue como un niño. Hermano, es interesante y maravilloso ver a Jesús como un niño asustado que se sienta en las rodillas de su Padre. Su confianza entonces estaba en el Padre. Segundo punto, ora con una oración franca y sincera, pero fue una oración que mostró confianza en su Padre. Mira cómo empezó la oración: Abba, Padre. ¿Sabes que la palabra Abba es una expresión de gran intimidad? Es interesante, hermano, cuando tú lees Abba, Padre, muchos hoy han dicho, le estaba diciendo papi o papito, y eso no es una traducción muy correcta. Lo interesante es que está hablando en hebreo y en griego. Cuando dice Abba, está usando la expresión en hebreo, y cuando las Biblias traducen Padre, está usando la expresión en griego. Ese énfasis nos habla de la gran confianza que está mostrando el Señor. Cuando dice Abba, Padre, es una expresión de papá, papá, padre, padre. Al decirlo en 2 idiomas, lo está hablando en una gran intimidad. Es una expresión de Padre, tú eres lo más grande que yo tengo. Padre, tú eres lo más seguro que yo tengo. Padre, tú eres el que me da el mayor refugio. Es una expresión como diciendo, no voy a ir a ningún otro lado. No hay nadie más en quien pueda confiar. Hermanos, nosotros tenemos problemas, tenemos circunstancias que nos dan miedo y que nos limitan. Y en vez de ir al que más seguridad nos da, nos lo guardamos, nos lo quedamos y a veces buscamos por otro lado. Entonces la oración de Jesucristo es una oración muy práctica. Es una oración donde se pone de rodillas, o se pone en las rodillas, como lo quieras mirar, de su Padre, y confía en que Él es fuerte, confía en que su Padre es poderoso, confía en que su Padre es suficiente, confía en que su Padre tiene control de todo. Por eso, hermano, no es una oración elaborada, pero es una oración de gran confianza. Hermano, estoy seguro que esas oraciones son las más poderosas, las que muestran tu gran confianza en Dios. Es la oración que denota esa intimidad, donde corres al Padre. Hermano, a veces nosotros corremos a orar como si corriéramos o como si fuéramos solamente a buscar el favor de un, perdón que lo diga así, de un ente lejano
y extraño, pero Él es papá. Él es nuestro Padre. Una oración de confianza. Pero hermano, hay algo más interesante todavía. Una oración que declare mi miedo y mi temor, pero que también que sabemos que Dios está bajo control. Pero ¿sabes qué más? Que el Señor no oró una vez. No era suficiente orar una vez. Oró 3 veces, hermano. La palabra dice que fue y oró al Padre, volvió a sus discípulos, los encontró dormidos y volvió y dice, y con las mismas palabras. Quiere decir que no oró diferente. La Biblia dice, y las mismas palabras dijo: Abba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Con las mismas palabras. Así que hermano, ora y vuelve a orar. Que no te dé miedo la oración pensando que tienes que orar 1 hora. Aunque tu alma lo necesita, ora 1 hora, 2 horas, 5 horas. Pero el asunto, hermano, es que tu oración tiene que ser constante. El Señor insistió en poner en claro cuál era su miedo. Sí, tengo miedo de esto, tengo miedo de esta copa. Esta copa me aterroriza porque sé que significa pecado, significa muerte, significa destrucción, significa separación del Padre. Sí, sí le tengo miedo. Así que vuelvo a decirle, sí, Señor, sí tengo miedo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Financieros, profesionales, familiares, relacionales? ¿Temores en tu relación con tu esposo, con tus hijos? ¿Por la seguridad? Tenemos razones reales para pensar o tener temor por la seguridad en la ciudad que vivimos. Pero no podemos quedarnos congelados a causa de esos temores, aunque sean reales. Tenemos que identificarlos. Estos son mis temores. Pero lo hermoso, hermano, de la oración de Jesús es que los habla, los menciona. Porque tú puedes orar, Señor, tú sabes cuál es mi temor, Señor, ayúdame. No, díselo. Dile a qué tienes miedo, verbalízalos. A veces nosotros no queremos verbalizar nuestros miedos porque pensamos que si los verbalizamos, ¿qué tal que se hacen reales? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama superstición. Hermano, yo he hablado con gente cristiana que cuando me empiezan, no, tengo un plan, estamos allí tenemos un proyecto. ¿Y de qué se trata, hermano? No, si lo digo en voz alta, ¿qué tal que se ceba? Cristianos, hermano. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama superstición. Y entonces decimos, Señor, no te digo cuál es mi temor, toco madera, tú sabes cuál es. Jesús le dijo claro al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, la copa de tu furia. Dile cuál es tu miedo. Señor, tengo miedo a que mi hijo se pierda, díselo. Tengo miedo a que mi esposa nunca cambie y no se convierta. Tengo miedo a que me corran del trabajo. Tengo miedo a que me vaya a enfermar de una enfermedad grave. Díselo. Cuando tú verbalizas tu miedo, le estás poniendo luz al dragón. Estás abriendo la cortina para que entre la luz a la cueva. No tengas miedo y di cuáles son tus miedos. Nómbralos en la oración. Y alguien dirá, pero ¿no será eso muy vergonzoso? Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, 7. Cristo, en los días de su carne, queda claro, Cristo, estando en su estado como ser humano, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, hermano amado, si Jesús en los días de su carne habló de sus temores,
y lo hizo con el que podía librarlo de la muerte, ¿cuánto más nosotros podemos venir hoy y decirle: Señor, este es mi miedo? No le pongas etiqueta de si es correcto o es incorrecto. No le pongas etiqueta de si es digno o es indigno. Sencillamente es un temor. Es un temor. El que se queda atorado y no habla se va a terminar ahogando. Y cuando nosotros empezamos a hablar, hermano, tal vez nos empecemos a dar cuenta que nuestro temor ni es tan grande, que nuestro monstruo que tenemos ahí persiguiéndonos ni es tan real, y que todas esas historias que nos hemos construido, hermano, son solo eso, historias. La mayoría de las veces, a diferencia de la copa de Jesús, muchos de nuestros temores ni son tan fuertes, ni son tan destructivos. A veces son historias que nos hemos estado solamente construyendo y hemos estado alimentando esos monstruos de temor en nuestro corazón. Una vez que has hablado con Dios de tus temores y los has sacado a la superficie, es bueno, pon atención en esto. Háblalo con tus amigos. Háblalo con tus padres. Hermano, Satanás le dice a los jóvenes: no hables con tus papás. Le dice a los niños: no le digas a tus papás de qué tienes miedo. Y ni se lo decimos a nuestros padres, y terminamos a veces diciéndolos amigos inmaduros, hermano. Pero es bueno buscar gente de seguridad. Pueden ser los padres, pueden ser amigos de madurez. Jesús no se llevó a todos, hermano. Se llevó nada más a 3: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no se llevó a todos? Porque consideró que Pedro, Jacobo y Juan eran los más avesados en el entendimiento del reino de Dios. Con todo, se quedaron dormidos. ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo confesar nuestros pecados? Porque nos dan miedo. Porque todos tenemos dragones escondidos, monstruos, miedos, terrores. Y todos pasamos por etapas muy parecidas al Getsemaní, donde esos miedos se hacen más fuertes o más agudos. Pero tenemos algo que no tiene el mundo. Dios es un Padre que entiende nuestra fragilidad y que entiende que el dragón que tenemos detrás del closet, aunque sea 95%, 99% una obsesión, una paranoia, una irrealidad, no nos trata así, pero sí nos da una ventaja. Y esa ventaja, hermano, que tenemos como hijos de Dios es una ventaja maravillosa, que nos da seguridad de que todo va a salir bien. ¿Y sabes cuál es esa ventaja? Que Cristo está sentado en su trono. Que Cristo sigue intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Que tenemos la ventaja de nuestro Cristo que murió en la cruz y resucitó entre los muertos para convertirse en el abogado defensor. Y desde el trono del Padre nos ha enviado a su Espíritu Santo. Hermano, dale gracias que Romanos 8:28 no se ha borrado de la Biblia. No han podido borrar ni ese ni ningún otro texto, pero en particular ese pasaje. Y pueden estar seguros de algo: que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman al Señor, para todos aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando tú tienes en tu corazón la certeza de que has sido llamado con un propósito, entonces puedes sacar a la luz el dragón, el miedo, y decirle a Dios: Señor, este es mi temor, esta es mi preocupación, esta es mi angustia, esto es lo que me detiene, te lo digo a ti, Señor, no lo puedo seguir cargando yo solo, mi mente no puede resistir estar pensando día y noche en este asunto, lo tengo que exponer, te lo tengo que decir. Ojalá y los cristianos nos reuniéramos en nuestras reuniones de café, no para estar chismeando los unos por los otros y estar juzgando nuestras debilidades y fragilidades, sino para poder decir: hermano, fíjate que tengo este miedo, ayúdame a orar. Recuerda, hermano, José el soñador, parecía que todo estaba mal y que lo vendieron sus hermanos como esclavo y todo estaba mal, pero al final Dios tenía un gran plan para su vida y terminó redimiendo y rescatando a su familia.
A Daniel se lo llevaron muy jovencito, hermano, cuando entró a Babilonia, hermano, y conquistó Israel. Lo agarraron a la fuerza, hermano, lo sacaron de su casa, lo aventaron ahí a las cárceles, hermano, y después lo sacaron en Babilonia para enseñarle el idioma de los caldeos. Lo despatriaron. Pues ese, hermano, secuestro, por así llamarlo, de Daniel y sus amigos jóvenes, Dios lo usó, hermano, para que se convirtiera eventualmente en el magistrado, en un hombre de gobierno de 3 soberanos o 3 reyes de ese tiempo. Y hermano, el más grande ejemplo que te puedo dar es Jesucristo mismo, hermano. Jesucristo entró de manera sorpresiva en el vientre de María, una mujer que tenía planes de casarse, hermano, y sorpresivamente le dijeron: ya estás embarazada de Dios. Y entró, hermano, de manera frágil y de manera limitada. Pues eso que parecía tan extraño se convirtió eventualmente en el plan más grande y supremo de Dios, redimiéndonos, hermano, y rescatándonos de todos nuestros pecados. Así que, hermano, si hubo un plan, hermano, en la vida de José, en la vida de Daniel, yo no sé cómo fue el corazón de José, hermano. ¿Tuvo miedo? Claro que sí, tuvo mucho miedo. Hubo muchas etapas de miedo de que lo mataran sus hermanos, miedo cuando lo vendieron de esclavo, miedo cuando fue criado de Potifar, miedo cuando lo metieron a la cárcel. ¿Daniel no habrá tenido miedo? Claro que sí, hermano. Tuvo miedo cuando lo sacaron de su país, cuando llegó a un país extraño. Tuvo miedo cuando lo aventaron al foso de los leones. Tuvo miedo cuando sus amigos parecían que iban a terminar quemados. Jesús no tuvo miedo, lo acabamos de hablar, hermano. Así que, hermano, ¿cómo no vamos a tener miedo nosotros? Pero, hermano amado, tenemos promesa. Aferrémonos a esa promesa, no solo al ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús te dice: está bien que tengas miedo. El ejemplo de Jesús te dice: ¿tienes miedo? Háblale a Dios de tu miedo. El ejemplo de Jesús te dice: dile con claridad, no te preocupes de las palabras elaboradas, una oración llana, sincera y honesta, y dile claramente cuál es tu miedo. Y no lo hagas una vez, todas las veces que los necesites. Confía en el Dios que te dice: mi plan es bueno para ti, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Pablo escribe un versículo que creo que nos abre el entendimiento acerca de esto. 2 Timoteo 4:18, y ese es el versículo con que quiero terminar. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es tiempo, amados hermanos, que le creamos a Dios y a su palabra. No hay ningún desastre, hermano, que pueda venir que sea fatal. Hay un hombre que se llamó Crisóstomo de Constantinopla, un hombre que dicen que predicaba de una manera maravillosa, pico de oro le decían, Crisóstomo de Constantinopla. Hermano, cuando fue perseguido por Roma, por el Imperio Romano, todavía vivió bajo la persecución de Roma, y le dijeron que negara al Cristo y que declarara que César era el único Señor. Crisóstomo, hermano, le dijo a sus perseguidores, a sus amedrentadores, le dijo: ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a dejar sin comer? Tengo mi alimento en la palabra de Dios. ¿Me vas a dejar sin ropa? Dios dice que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Me vas a lanzar de mi casa y me vas a quitar mi casa? ¿No dice la palabra que la tierra y su plenitud es de Jehová? Voy a vivir bajo la casa de Dios todo el tiempo. Ahora, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a quitar la vida? La palabra dice que tengo una vida eterna en su reino celestial. Así que háganme lo que quieran, porque no hay desastre más grande que me puedan hacer, porque de todo mal que ustedes busquen hacerme a mí, el Señor siempre tendrá algo bueno para mi vida.